Vamos a entregar tu división a mi sobrino. Claramente ya no eres capaz de dirigirla. Rupert lo dijo como si estuviera pidiendo el almuerzo, lo soltó sin más, con total frialdad, mientras yo estaba allí de pie en esa sala de reuniones con 11 personas más observando. Su sobrino Coulten estaba sentado 2 sillas más allá, recostado hacia atrás como si ya fuera el dueño del lugar, 24 años, con esa expresión que tiene la gente a la que nunca le han dicho que no en toda su vida. Recuerdo el sonido de alguien moviéndose incómodo en su asiento, la forma en que nadie se atrevía a mirarme directamente. 8 años había pasado construyendo esa división desde absolutamente cero, y me la quitaba con una sola frase. Felicidades a él, dije, incluso sonreí al decirlo. Coulten me asintió con la cabeza como si yo estuviera siendo razonable, como si entendiera cuál era mi lugar. Pero déjame retroceder un poco y contarte cómo llegué hasta ahí. Me llamo Lena. 8 años antes de ese momento me contrataron para encargarme de una parte del negocio que nadie más quería tocar. Estaba rota. Las relaciones con quienes nos suministraban lo que necesitábamos eran un desastre. La mitad estaba a punto de marcharse por completo, la otra mitad solo seguía porque tenía contratos que todavía no podía romper. Rupert me dijo durante mi primera semana, arréglalo o lo cerramos, tienes 6 meses. No lo arreglé en 6 meses, lo reconstruí desde cero en 2 años. Me reuní personalmente con cada proveedor, no en sitios elegantes, fui a sus almacenes, a sus restaurantes familiares, me senté con ellos y aprendí cómo funcionaban de verdad, qué necesitaban, que llevaban años pidiendo sin que nadie los escuchara. Había un hombre, Paz, que dirigía una de nuestras mayores operaciones de suministro. La primera vez que lo conocí me dijo, eres la 5ª persona que envían en 3 años, porque debería creer que tú eres diferente. Le respondí, porque no estoy aquí para gestionarte, estoy aquí para asegurarme de que no volvamos a hacerte perder el tiempo. Tardó 4 meses en confiar en mí, pero después de eso siempre respondía cuando lo necesitaba, no por contratos, sino porque sabía que nunca prometería algo que no pudiera cumplir. Así construí las 17 alianzas, una conversación a la vez, una promesa cumplida cada vez. Para el 3er año, nuestra división ganaba más que cualquier otra parte del negocio, para el 5º año duplicamos esa cifra, y para el 8º año éramos la razón por la que toda la operación podía expandirse a nuevas áreas. Rupert nunca dijo gracias, ni una sola vez. Aparecía 2 veces al año, caminaba 1 hora y se iba. No sabía los nombres de las personas que trabajaban bajo mi mando, no sabía cómo funcionaba nada en realidad. Solo veía que los números subían y asumía que eso ocurría automáticamente. Pero a mí no me importaba que me dieran las gracias. Me importaba construir algo que funcionara, algo que importara. Entonces, 3 meses antes de esa reunión, ocurrió algo. Estaba desayunando en un sitio pequeño que me gustaba cerca de la zona industrial. Tranquilo, buena comida, llevaba años yendo allí. Esa mañana alguien se sentó en el reservado detrás de mí, lo oí pedir. Oí su voz y la reconocí al instante, Graham. Dirigía a nuestro mayor competidor. Nunca nos habíamos visto cara a cara, pero lo había oído hablar en eventos del sector. Conocía su reputación, inteligente, directo, no jugaba a juegos. Estuve a punto de irme, pero entonces se giró y dijo, tú eres Lena, ¿verdad? De la empresa de Rupert. Asentí. ¿Te importa si me siento contigo? Preguntó, no por negocios. Solo tengo curiosidad por algo. Se pasó a mi mesa, pidió más de ese té especiado que hacían y luego dijo algo que no esperaba. ¿Cuánto crees que te queda antes de que encuentre la forma de echarte? Debí de parecer confundida porque continuó, llevo 15 años viendo a Rupert hacer esto. Encuentra a alguien capaz, le deja construir algo valioso y luego se lo entrega a alguien de su familia o a alguien que le debe favores. Le ha pasado a 3 personas que conozco personalmente. Tú llevas 8 años allí, tu división es un éxito, estás a punto de volverte incómoda. ¿Por qué iba a ser incómoda? Pregunté. Porque sabes demasiado, porque la gente te respeta más a ti que a él, porque en algún momento podrías darte cuenta de que tienes poder y él no puede controlarlo. Al principio no le creí, pensé que quizá intentaba reclutarme o jugar con mi cabeza, pero algo en la forma en que lo dijo se me quedó grabado. Seguimos hablando, no de trabajo, sino de cómo funcionaban realmente las cosas en nuestro mundo,
de las personas que hacían posible todo detrás del negocio oficial, de cómo las relaciones valían más que cualquier otra cosa. Cuando terminamos me dijo, si me equivoco sobre Rupert, te pido disculpas por hacerte perder el tiempo, pero si tengo razón y algún día quieres hablar, aquí tienes cómo encontrarme. Escribió un número personal en una servilleta, no una línea de empresa, su contacto directo. Guardé esa servilleta. 2 semanas después, Rupert mencionó en una conversación casual que su sobrino estaba a punto de terminar los estudios. Dijo que Coulton era muy listo y estaba listo para liderar algo importante. Ahí supe que Graham tenía razón. Así que lo contacté y quedamos otra vez para desayunar. Esta vez hice preguntas. ¿Qué pasaría si ciertos proveedores decidieran trabajar con otra persona? ¿Cuán difícil sería establecer esas relaciones desde cero? ¿Qué haría falta para que esa transición fuera fluida para todos los implicados? Graham escuchó y luego dijo, no estás hablando de cambiar de trabajo, estás hablando de otra cosa. Yo hablo de lo que pasa cuando se arranca la base de todo. Dije, cuando alguien que no entiende cómo funcionan las cosas intenta dirigir algo construido sobre la confianza. Él se inclinó hacia adelante y dijo, sigue hablando. Durante los siguientes 3 meses me reuní con Graham 9 veces. Nunca hablamos de nada ilegal, nunca de robar información ni de romper acuerdos. Hablamos de relaciones, de las 17 alianzas que hacían funcionar mi división, de cómo no eran contratos que pudiera simplemente transferir a alguien nuevo, estaban construidas con años de presentarse, cumplir promesas y ser alguien en quien confiar. Presenté a Graham a 3 de esos proveedores, conversaciones informales. Este es alguien a quien respeto, alguien que entiende lo importantes que sois para todo lo que hacemos. Eso fue todo lo que dije, pero fue suficiente. Lo conocieron, hablaron con él y vieron lo mismo que yo. Alguien que realmente se preocupaba por construir las cosas bien. Nunca les dije que se fueran, nunca sugerí que rompieran acuerdos, solo me aseguré de que supieran que había alguien más que valoraba su trabajo, alguien que los trataría como merecían. Y entonces llegó esa reunión matinal, 3 meses de preparación, y aún así sentí como se me retorcía el estómago cuando Rupert dijo esas palabras. Vamos a entregar tu división a mi sobrino, claramente ya no eres capaz de dirigirla. Todos en esa sala sabían que era una mentira, me habían visto construirlo todo, ver crecer la división año tras año, pero nadie dijo nada. Nadie iba a desafiar a Rupert, era el dueño de toda la operación, podía hacer lo que quisiera. Coulton estaba allí sentado, satisfecho consigo mismo, como si hubiera logrado algo. Cuando terminó la reunión la gente se me acercó en voz baja, esto no está bien, sabemos lo que construiste aquí, esto es injusto. Les di las gracias, les dije que todo estaba bien, que apoyaran a Coulton y lo ayudaran a tener éxito. Pero no estaba bien, estaba furiosa, no solo por perder lo que había construido, sino por la falta de respeto, por la mentira de que no era capaz cuando todos conocían la verdad, por ver cómo alguien que no había hecho nada recibía algo que no entendía y que no podía dirigir. Antes de continuar, gracias por escuchar esto, sé que estas historias no son fáciles de oír, sobre todo si has pasado por algo parecido. Si estás escuchando mientras trabajas, conduces o simplemente intentas sacar adelante tu día, gracias por estar aquí. Ahora, volvamos a la historia. Rupert me apartó después de que todos se fueran. Espero que entiendas que esto es solo negocio, dijo. Coulton necesita experiencia dirigiendo algo importante. Tu división es perfecta para eso. Lo entiendo completamente, respondí. Bien, te quedarás 2 semanas para ayudar con la transición, mostrarle cómo funciona todo, presentarlo a tus contactos. De hecho, parecía aliviado, como si esperara que yo peleara y se alegrara de que estuviera siendo profesional. Ese viernes, Coulton dio un discurso a toda la división, habló de nueva energía y enfoques innovadores, usó muchas palabras que no significaban nada. La gente aplaudió porque se aplaude cuando habla el sobrino del jefe. Así funciona. Pasé esa tarde vaciando mi espacio de trabajo. 8 años de trabajo cabían en 2 cajas. La gente se detenía a preguntarme si estaba bien, a decirme que me echarían de menos. Una mujer, Serita, que llevaba 6 años conmigo, me dijo en voz baja, «¿Estarás bien?». Le dije, «Haz tu trabajo como siempre», pero ambas sabíamos que eso no era cierto.
porque hacer el trabajo como siempre significaba depender de relaciones que Coulton no tenía y no podía construir a tiempo. Esa noche llegué a casa y me senté en mi apartamento, no encendí ninguna luz, solo me quedé allí pensando en 8 años de madrugadas y noches largas, 8 años construyendo confianza, una conversación a la vez, 8 años asegurándome de que todo funcionara sin problemas para que personas como Rupert pudieran fingir que sucedía automáticamente. Mi teléfono vibró, un mensaje de Graham. ¿Cómo fue? Escribí, exactamente como dijiste, lo anunció hoy. Su sobrino toma el control el lunes. ¿Estás lista? Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Estaba lista. Lista para ver cómo algo que construí se desmoronaba, lista para dejar que 17 alianzas que había creado durante años pasaran a alguien que las trataría como se merecían, lista para mostrarle a Rupert qué pasa cuando entregas algo valioso a alguien que no entiende su valor. Respondí, sí. Ese fin de semana se sintió extraño. El sábado por la mañana me desperté y por primera vez en 8 años no tenía ningún sitio al que ir, ningún mensaje que revisar, ningún problema que resolver, ningún proveedor llamando por horarios de entrega o condiciones de pago. Desayuné despacio, me senté en el balcón y vi a la gente seguir con sus vidas normales. Alrededor del mediodía sonó mi teléfono. Era Paz. Quería llamar antes de que pasara algo oficial, dijo. Solo para decir que trabajar contigo estos últimos 7 años significó algo. Nos trataste como socios, no solo como gente que rellena pedidos. Para mí también significó algo, respondí. ¿Crees que esta nueva persona, el sobrino, entiende cómo funcionan las cosas? No, dije con sinceridad, pero ya no es mi problema. Hubo una pausa y luego Paz dijo, ¿y si se convirtiera en la oportunidad de otra persona? ¿Qué quieres decir? He estado hablando con algunas personas, gente que sabe construir relaciones de verdad, gente que me recuerda a ti. Graham. Pregunté. Sí, nos conocimos hace unas semanas, tú nos presentaste, es diferente a la mayoría en este negocio, me recuerda por qué empecé en esto. Es buena gente, dije. Así que he estado pensando, mi contrato con tu antiguo lugar termina el lunes por la mañana, técnicamente hay una cláusula de renovación, pero requiere que ambas partes estén de acuerdo, ¿y si simplemente no estoy de acuerdo? Es una decisión tuya, dije con cuidado. Lo es, y ya la tomé, solo quería que lo supieras. Después de colgar, ese día llamaron otros 3 proveedores, conversaciones similares, agradeciéndome, mencionando que habían conocido a Graham, haciendo preguntas cuidadosas sobre qué pensaba yo que debían hacer. No les dije que se fueran, no hacía falta, ya lo habían decidido. Solo querían que supiera que recordaban quién había valorado de verdad su trabajo todos esos años. El domingo por la noche Graham llamó. Mañana va a ser intenso. ¿Segura de que quieres ver esto? Yo lo construí, dije. Debo ver qué pasa cuando alguien lo rompe. De acuerdo, solo recuerda que cuando esto empiece no habrá forma de detenerlo. Esas relaciones se van a ir, la división va a sufrir, la gente que trabaja allí, la gente que contrataste y formaste, también va a sufrir. Lo había pensado en Serita y en los demás que habían confiado en mí, que habían trabajado duro y no merecían quedar atrapados en esto. Lo sé, dije, pero Rupert tomó su decisión, decidió que alguien que nunca había construido nada merecía dirigir algo que llevó años crear, ahora tiene que aprender lo que eso cuesta de verdad. El lunes por la mañana no me acerqué a la oficina, me quedé en casa, hice té, intenté leer, no podía concentrarme. Alrededor de las 10 mi antiguo teléfono de trabajo empezó a vibrar, lo había conservado el fin de semana por si alguien necesitaba algo, mensaje tras mensaje de números que reconocía, la asistente de Coulton, el responsable de operaciones, incluso la línea directa de Rupert. Lo apagué alrededor de las 11. Graham envió un mensaje, está pasando, 4 proveedores confirmaron que se van esta mañana, 3 más esta tarde, el sobrino está entrando en pánico. Me imaginé a Coulton en esa oficina, probablemente rodeado de gente intentando explicarle por qué todo se estaba viniendo abajo en su primer día real, probablemente culpándolos, probablemente llamando a su tío. Por la noche, Graham envió otra actualización, 7 en total hasta ahora, está intentando llamar directamente a los proveedores, no le cogen el teléfono. Se dice que Rupert se involucró alrededor de las 3, empezó a amenazar con contratos y acciones legales. ¿Eso funcionará? Pregunté.
Contra gente que técnicamente cumplió sus acuerdos y decidió no renovar. No, es solo ruido, desesperación. El martes por la mañana finalmente volví a encender mi antiguo teléfono de trabajo. 43 mensajes. No leí la mayoría, pero sí leí el de Rupert. Necesitamos hablar. Esta situación con nuestros proveedores es crítica. Sé que tienes relaciones con esta gente. Necesito que ayudes a arreglar esto. Respondí, ya no trabajo ahí. Dejaste eso claro el viernes. Su respuesta llegó de inmediato. Esto no va de ego, va del negocio, de la gente que aún trabaja aquí. Sé profesional. Sé profesional. Eso fue lo que dijo. Después de humillarme delante de todos, de mentir sobre mis capacidades, de entregar todo lo que construí a alguien que no podía dirigirlo, no respondí. Alrededor del mediodía llamó Serita, su voz sonaba cansada. Esto es un caos aquí, nadie sabe qué hacer. Tenemos pedidos que no podemos cumplir. Coulten no para de tener reuniones pero nada cambia. Esta mañana me preguntó cómo contactar con Paz. Le dije que no tenía esa información. Hiciste lo correcto, dije. De verdad. Porque la gente ahora está preocupada por sus trabajos. Si esta división fracasa, ¿qué pasa con nosotros? Eso me golpeó fuerte porque tenía razón. Yo quería que Rupert y Coulten afrontaran las consecuencias. Pero la gente que había trabajado conmigo, que había confiado en mí, también las afrontaría. Lo siento, dije, no quería que esto te hiciera daño. Lo sé, pero nos está haciendo daño y necesito que lo sepas. Cuando colgó me quedé allí sintiéndome enferma. Graham me había advertido que la gente que me importaba iba a quedar atrapada en esto. Lo sabía, pero saberlo y sentirlo no es lo mismo. El miércoles por la mañana llegaron más mensajes. Coulten, esta vez, por favor, sé que estás molesta por cómo salieron las cosas, lo entiendo, pero necesito ayuda. Estos proveedores no me hablan, ni siquiera contestan cuando llamo. Tú construiste estas relaciones, tienes que saber cómo arreglarlo. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí, una parte pequeña, sintió algo parecido a la compasión. Tenía 24 años, no pidió esto. Su tío lo puso en una situación para la que no estaba preparado y ahora se estaba hundiendo. Pero entonces recordé su sonrisa mientras Rupert decía que yo no era capaz. Recordé cómo asentía como si yo fuera razonable cuando lo felicité. Había aceptado algo que no se había ganado y ahora tenía que vivir con lo que eso significaba. No respondí. Esa tarde Graham llamó. Oficialmente es un desastre. 9 proveedores se han retirado por completo. 2 más lo están considerando. La división no puede operar. Van a tener que incumplir contratos con sus compradores porque no pueden entregar. ¿Sabes lo que eso significa? Problemas legales, penalizaciones financieras y daño reputacional. Exacto. Y todo se remonta a una sola decisión. Entregarle algo complejo a alguien sin experiencia. ¿Cómo lo está llevando Rupert? Mal. Esta mañana dio un comunicado culpando a la codicia de los proveedores. Dijo que se estaban aprovechando de un periodo de transición, intentando pintarse a sí mismo como la víctima. ¿Alguien se va a creer eso? La gente que importa, no. Ellos saben cómo funciona este negocio, saben que las relaciones no desaparecen de la noche a la mañana a menos que algo las rompa, y todo el mundo sabe qué fue lo que las rompió. El jueves por fin salí, di un largo paseo por la ciudad, intenté despejar la cabeza, intenté entender cómo me sentía con todo lo que estaba pasando. Yo quería que Rupert enfrentara consecuencias, quería que entendiera que no puedes entregarle algo valioso a alguien no cualificado y esperar que funcione, quería que Coulten se diera cuenta de que el respeto no se hereda. Pero no había considerado del todo el coste. La gente que había trabajado conmigo estaba sufriendo, los compradores que dependían de nosotros estaban sufriendo, incluso algunos de los proveedores que habían organizado su operación alrededor de nuestra alianza estaban teniendo que correr para redirigir recursos. Graham tenía razón, una vez que empezaba, no había forma de pararlo. El viernes por la mañana, exactamente una semana después de que Coulten tomara el control, Rupert me llamó directamente. Casi no contesté, pero algo me hizo cogerlo. Tú hiciste esto, dijo. Sin saludo, sin teatro. Envenenaste esas relaciones antes de irte. Saboteaste a mi sobrino. Yo no hice nada, dije con calma, presenté a la gente entre sí, eso es todo. Lo que eligieron hacer después fue decisión suya. No juegues conmigo.
Esos proveedores confiaban en ti. Usaste esa confianza para destruir lo que construimos. Lo que construimos, dije. Tú no construiste nada. Aparecías 2 veces al año y te llevabas el mérito de un trabajo que no hacías. Esas relaciones las construí yo durante 8 años, yendo de verdad, cumpliendo mi palabra. Esa gente confiaba en mí porque me lo gané. Algo que tu sobrino jamás va a entender. Es joven, está aprendiendo. Podrías ayudarlo en lugar de quedarte mirando cómo fracasa, igual que me ayudaste a mí cuando anunciaste delante de todos que yo no era capaz, cuando mentiste sobre mis habilidades para justificar entregarle mi trabajo a alguien de tu familia. Silencio al otro lado. Esa gente no se fue porque yo saboteara nada, continué, se fueron porque sabían lo que venía, sabían que alguien que no entendía ni valoraba su trabajo iba a tomar el mando, sabían que los tratarían como piezas reemplazables y no como socios. Así que tomaron una decisión, igual que tú tomaste una decisión el viernes pasado. Esto no ha terminado, dijo Rupert. Tienes razón, dije, no ha terminado, porque ahora tienes que explicarles a tus compradores por qué no puedes cumplir tus obligaciones, tienes que explicarles a tus inversores por qué una división rentable está fallando de repente, tienes que explicarle a todo el mundo que confiaba en ti por qué pensaste que tu sobrino podía dirigir algo que ni siquiera sabe construir. Y no puedes culparme a mí por nada de eso, solo puedes culparte a ti. Colgué y me quedé allí temblando, no de miedo, sino por haber dicho por fin lo que llevaba queriendo decir 8 años. Cada vez que se atribuyó mi trabajo, cada vez que despreció lo que hacía que todo funcionara, cada vez que actuó como si el éxito ocurriera automáticamente. Esa tarde, Graham envió un último mensaje. Ya está. A Coulton lo van a mover a otro puesto. Rupert lo anunció hace 1 hora, lo llamó una reasignación estratégica. La división se va a reestructurar, lo cual significa que están intentando salvar lo que queda. ¿Cuánto duró?, pregunté. 19 días. 19 días. Eso fue lo que tardaron 8 años de trabajo en desmoronarse cuando alguien que no lo entendía intentó dirigirlo. Debería haberme sentido satisfecha, debería haberme sentido reivindicada, y una parte de mí lo estaba, pero sobre todo me sentí cansada, cansada de luchar, cansada de ver a gente que nunca construyó nada creer que merece liderar, cansada de un sistema que valoraba los contactos por encima de la competencia. El sábado por la mañana, 1 semana y 1 día después de que todo empezara a venirse abajo, Serita llamó otra vez. Quieren contratarte de nuevo, dijo. Rupert te está ofreciendo reincorporarte, mismo puesto, probablemente más dinero, está desesperado. ¿Qué le dijiste? Le dije que te pasaría el mensaje. No le dije lo que en realidad pienso, que nunca deberías trabajar para alguien que te faltó al respeto así. Gracias, dije. Entonces, ¿qué vas a hacer? Miré por la ventana. Vi la luz de la mañana extenderse sobre los edificios y pensé en 8 años de trabajo que desaparecieron en 19 días. Pensé en la voz de Rupert diciendo que yo no era capaz. Pensé en la sonrisa de Coulton. Voy a dejar que se las arreglen solos, dije. ¿Ni siquiera lo vas a considerar?, preguntó Serita. No, porque si vuelvo, no cambia nada. Rupert aprende que puede faltar al respeto a la gente mientras luego pida perdón cuando le conviene. Y la próxima persona que decida que ya no le sirve recibirá el mismo trato que yo. Entonces, ¿qué harás ahora? Esa era la pregunta, ¿verdad? Había pasado 3 meses planeando cómo desmontarlo todo, había pasado 19 días viéndolo suceder, pero no había dedicado mucho tiempo a pensar en lo que venía después. No lo sé todavía, admití, pero no será allí. Durante las semanas siguientes empecé a recibir llamadas de otra gente del sector. Gente que había oído lo que pasó. Algunos ofrecían apoyo, otros ofrecían trabajo. Una mujer que dirigía una operación mediana dijo, lo que hiciste requirió valor, la mayoría habría renunciado y se habría quejado, tú hiciste algo. Yo no hice nada ilegal, dije. Lo sé, y eso es lo que lo hace brillante, solo dejaste que la verdad se mostrara sola, que alguien que no entiende las relaciones no puede mantenerlas, que el respeto importa más que la autoridad, que no puedes transferir la confianza como transfieres un cargo. Esas conversaciones me ayudaron, me recordaron que lo que hice no fue algo mezquino, fue necesario,
Porque gente como Rupert necesitaba entender que hay consecuencias por tratar a las personas como si fueran desechables. Aproximadamente un mes después de que todo se viniera abajo, volví a quedar con Graham para desayunar, en el mismo lugar donde empezó todo. Entonces él dijo, ¿y ahora qué? He estado pensando en eso, dije, podría trabajar para otra persona, construir otra división para alguien que probablemente acabaría adjudicándose el mérito, o podría hacer algo distinto, algo donde las relaciones que construya sigan siendo mías. Graham sonrió. Estás pensando en montar tu propia operación, quizá pequeña al principio, trabajando directamente con proveedores y compradores, sin todas las capas de por medio, siendo honesta con lo que puedo entregar y cuándo, construyendo algo basado en la confianza en lugar de contratos. Eso es más difícil que trabajar para alguien más, dijo Graham. Serás responsable de todo, de los éxitos y de los fracasos. Lo sé. Pero al menos nadie podrá quitármelo y dárselo a su sobrino. Se rió. Justo. Y para lo que vale, creo que se te daría bien. Los proveedores con los que he empezado a trabajar preguntan por ti constantemente. ¿Dónde acabaste? Si estás bien. Te respetan más de lo que jamás respetaron a Rupert. ¿Y cómo les va? Pregunté, con la transición. Mejor de lo esperado, aprecian que se les valore, que se trate su trabajo como si importara, que es exactamente lo que tú les mostraste durante 8 años. Me alegró oírlo, porque me preocupaba que apartar esas relaciones también les hubiera hecho daño. Pero Graham tenía razón, les iba bien, incluso mejor, porque estaban trabajando con alguien que entendía lo que aportaban. 2 meses después de irme, me crucé con alguien de mi antigua división en una tienda de la zona del mercado. Se llamaba Kieran, había trabajado bajo mi mando durante 5 años. ¿Qué tal van las cosas?, pregunté. Negó con la cabeza. Sinceramente, mal. Trajeron a alguien nuevo para dirigir la división después de mover a Coulten, pero la mitad del personal se fue, la cultura es completamente distinta. Todo el mundo está intentando que no le culpen por problemas que no creó. ¿Y tú? Estoy buscando otra cosa, la mayoría lo estamos. Ya nadie confía en Rupert. Nos mostró lo que piensa de la lealtad. Lo siento, dije. Te han arrastrado a algo que no era tu culpa. Tampoco era la tuya, dijo Kieran. Tú no te humillaste delante de todos. Tú no entregaste algo valioso a alguien no cualificado. Tú no creaste este desastre. Rupert sí, y todos lo sabemos. Cuando se fue, pensé en lo que había dicho, en la lealtad, en la confianza, en cómo una vez que rompes esas cosas no las arreglas tirando dinero al problema ni dando discursos sobre profesionalidad. Rupert creyó que podía tratar a la gente como quisiera porque tenía poder. Creyó que las relaciones eran simples acuerdos comerciales transferibles de una persona a otra. Creyó que la competencia no importaba mientras tuvieras autoridad. Se equivocó, y ahora estaba viviendo con las consecuencias. 3 meses después de todo, oficialmente monté mi propia pequeña operación. Nada sofisticado, solo yo y unas cuantas conexiones, trabajando directamente con proveedores y compradores que querían a alguien en quien confiar, alguien que apareciera cuando las cosas iban mal, alguien que cumpliera su palabra. Llamé a Paz para decírselo. Por fin, dijo, me preguntaba cuándo ibas a dejar de esperar y volver a construir. No estaba esperando. Estaba pensando si quería seguir en este negocio después de todo lo que pasó, y me di cuenta de que no quiero dejar que lo que hizo Rupert cambie quién soy. Soy buena construyendo relaciones, soy buena haciendo que las cosas funcionen. ¿Por qué iba a renunciar a eso porque una persona me trató mal? No deberías, dijo Paz, y para lo que vale, me interesaría trabajar contigo otra vez, en tus condiciones esta vez. Esa conversación llevó a otras. 5 de los proveedores con los que había trabajado durante años se pusieron en contacto. No todos podían cambiar sus alianzas de inmediato. Algunos tenían acuerdos que debían cumplir primero, pero dejaron claro que preferían trabajar conmigo directamente antes que a través de alguien como Rupert. Construir algo desde cero es distinto la segunda vez. La primera vez intentaba demostrar mi valía, demostrar que podía arreglar algo roto. Esta vez estaba construyendo sobre una base que ya tenía, relaciones que sobrevivieron a todo, confianza que no desapareció solo porque mi cargo cambiara. Fue más lento que antes, más duro en algunos aspectos. No tenía los recursos de una gran operación detrás, pero era mío. Cada éxito,
cada fallo, cada decisión, todo mío. 6 meses después de irme, me enteré por alguien de que el negocio de Rupert se había encogido mucho. La división que yo construí nunca se recuperó, demasiadas relaciones rotas, demasiados puentes quemados, demasiado daño a su reputación. Algunas personas se habrían sentido satisfechas al oírlo, reivindicadas, como si confirmara que yo tenía razón, pero yo no me sentí así, me sentí triste, triste de que tuviera que pasar, triste de que tantos años construyendo algo bueno terminaran porque una persona creyó que la autoridad importaba más que el respeto. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Coulton. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, dijo. Su voz sonaba distinta, más baja, menos segura. ¿Qué quieres? Pregunté. Pedirte perdón. No entendía lo que te estaba quitando, no entendía lo que habías construido ni lo que significaba, solo pensé que mi tío me estaba dando una oportunidad. Te estaba dando algo que yo construí, dije. Hay una diferencia. Lo sé ahora. Duré 19 días antes de que todo se viniera abajo, 19 días de gente haciéndome preguntas que no sabía responder, 19 días viendo desaparecer relaciones que no construí, 19 días dándome cuenta de que no tenía ni idea de lo que hacía. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque quiero que sepas que ahora entiendo por qué pasó lo que pasó, construir esas relaciones, ganarte esa confianza, eso llevó años, es trabajo real, habilidad real, y mi tío y yo lo tratamos como si no fuera nada, como si se pudiera transferir. No dije nada. No te estoy pidiendo que me perdones, continuó Coulton, solo digo que ahora lo entiendo y no te culpo por ello. Cuando colgó me quedé procesando esa conversación. Se disculpó, admitió que estaba equivocado, reconoció lo que yo había construido. No cambió nada, no deshizo la humillación ni la falta de respeto, pero significó que aprendió algo, que quizá la próxima vez que le den una oportunidad entienda la diferencia entre que te den algo y ganártelo. 1 año después de todo, mi operación era estable, pequeña, pero creciendo. Trabajaba con 8 proveedores de forma regular, tenía relación con 15 compradores distintos, ganaba lo suficiente para vivir cómodamente y pagar a las 2 personas que había contratado para ayudarme. Una de ellas era Serita. Se fue de la empresa de Rupert 6 meses después que yo. Me llamó preguntando si necesitaba ayuda. Quedamos para tomar té y le dije la verdad, no puedo pagarte lo que ganabas antes, no puedo ofrecer la misma estabilidad que una gran operación, pero si quieres ayudar a construir algo distinto, algo basado en confianza y respeto, tengo sitio para ti. Ella dijo que sí de inmediato. La otra persona era alguien con quien nunca había trabajado, una mujer joven llamada Isani que acababa de terminar de estudiar y buscaba su primer trabajo real. Me recordaba a mí 8 años atrás, con ganas, trabajadora, queriendo demostrar su valía. Le dije en su primer día, voy a enseñarte todo lo que sé, no porque sea generosa, sino porque quiero que entiendas cómo funcionan de verdad las cosas, cómo se construyen las relaciones, cómo se gana la confianza. Y cuando aprendas lo suficiente, si decides irte a otro lugar o montar lo tuyo, no te pondré trabas, porque así es como debería ser. Se quedó sorprendida. La mayoría se preocuparía de que me vaya y compita, pero prefiero formar bien a alguien y que triunfe en otro sitio antes que limitarla solo para protegerme. Eso me pasó a mí. Me trataron como si fuera desechable porque tenían miedo de lo que yo sabía. Yo no voy a hacerle eso a nadie. Y una tarde Graham pasó a ver cómo iban las cosas. Nos sentamos en mi pequeño espacio de trabajo, nada elegante, solo una habitación que alquilaba en un edificio compartido, y hablamos de lo distinta que se veía la industria desde este ángulo. La empresa de Rupert está teniendo problemas para encontrar gente ahora, dijo Graham, se corrió la voz de cómo te trató, de cómo le entregó tu división a su sobrino. La gente no quiere trabajar para alguien que valora los lazos familiares por encima de la competencia. Bien, dije, quizá aprenda algo. Lo dudo, gente así casi nunca aprende, solo culpan a los demás y siguen. Entonces es su problema, no el mío. La verdad era que había dejado de pensar en Rupert hacía meses. Dejé de mirar cómo le iba su empresa, dejé de importarme si aprendió algo. Yo había seguido adelante. Había construido algo nuevo, algo que era mío. Y esa fue la verdadera victoria. No verlo fracasar, no demostrar que yo tenía razón,
sino avanzar y crear algo mejor. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si esto te resonó, si has pasado por algo parecido o si simplemente te gustó escuchar a alguien defenderse, me encantaría que dejaras un comentario con lo que piensas. Suscríbete si quieres escuchar más historias como esta. Y si crees que alguien más necesita oírlo, alguien a quien han infravalorado o faltado al respeto en el trabajo, compártelo. A veces, saber que no estamos solos en estas experiencias lo cambia todo. Gracias de nuevo por estar aquí.